Estatuas y monumentos hay por todos lados. Sirven para recordar a personajes heroicos de la historia, fechas trascendentes, causas sociales y hasta conceptos abstractos del mundo que de alguna manera nos integran como sociedad. Pero aunque el motivo de crearlos sea noble, no todos los monumentos logran ser referentes de belleza, de estética o de diseño vanguardista. En esta ocasión les voy a presentar una clasificación con los 5 monumentos más feos que se encuentran en el Valle de México. Les recuerdo que esto obedece a un tema simplemente estético y nada tiene que ver con las motivaciones políticas o sociales de dichos monumentos. Así que vamos a revisar esa clasificación. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Y tengo que ser muy claro, la apreciación de las obras de arte siempre serán subjetivas, aunque en el arte hay reglas estéticas. Al final del día hay obras que nos gustan, obras que nos resultan totalmente indiferentes y obras que de plano consideramos feas, aberrantes o desagradables. La clasificación que hoy les voy a mostrar forma parte de varias encuestas que han realizado asociaciones y medios de comunicación para determinar justamente ¿qué monumentos resultan más agradables y cuáles de ellos reciben el rechazo de la comunidad? Así que vamos al grano. Quinto lugar, la Leonardita. Esta escultura se encuentra en la Facultad de Ingeniería de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su autor es Enrique Carvajal, mejor conocido por su seudónimo Sebastián. Se trata de un escultor muy polémico, el cual ha invadido el espacio público de muchas ciudades con su obra. Los rumores dicen que se ha vuelto multimillonario gracias a que ha convertido el arte público en un gran negocio. De una forma o de otra, logra ganar las licitaciones y concursos para que sus esculturas se encuentren adornando glorietas, calles principales, edificios emblemáticos y demás espacios en diferentes ciudades. ¿Quién paga? Los gobiernos municipales, estatales o el gobierno federal. Sí, con nuestros impuestos. La Leonardita es una escultura que intenta hacer un homenaje a Leonardo da Vinci, a quien el escultor Sebastián considera el primer ingeniero de la historia de la humanidad. La escultura no es una esfera deforme, sino que integra figuras como el círculo, el cuadrado y el triángulo, las cuales siempre se encuentran presentes en los proyectos de Da Vinci. La comunidad de la Facultad de Ingeniería la han bautizado como la Pokebola. Si ustedes se dan una vuelta por la zona centro de la ciudad universitaria, al sur de la Ciudad de México, podrán encontrarse con esta escultura. Cuarto lugar, la Estela de Luz. Esta estructura pretendía ser un monumento al bicentenario de la independencia de México, que se celebraría en el año 2010. Sin embargo, muchos problemas administrativos y temas de corrupción fueron retrasando la obra para que finalmente quedara inaugurada hasta enero de 2012. Dicha obra fue encargada por la administración del entonces presidente Felipe Calderón. La Estela de Luz se supone que es capaz de generar juegos de luces, gráficos y hasta letras en la estructura. Y en teoría, durante las noches realiza dicho espectáculo. Sin embargo, esto ha sido muy inconstante y no todos hemos sido capaces de presenciar en vivo las supuestas cualidades de este monumento. Solo se aprecia una estructura rectangular que se pierde entre los grandes edificios que la rodean. El problema es que desde la construcción siempre estuvo envuelta en actos de corrupción. Se suponía que al principio costaría 398 millones de pesos. Al final su costo global superó los 1,000 millones de pesos. Es por eso que muchas personas consideran que la Estela de Luz es un monumento a la corrupción. La mayoría de la gente la mira con rechazo y le parece una obra inútil.
Debido a su forma, ha sido rebautizada como la suavicrema, en clara alusión a una galleta que es muy popular en las tiendas mexicanas. La suavicrema, la Estela de Luz, al final no sirvió como monumento al bicentenario de la independencia. Muchas asociaciones civiles decidieron convertirla en un memorial con la finalidad de recordar a las víctimas del secuestro y delitos del crimen organizado en México durante el gobierno de Felipe Calderón. En la banqueta, que es la base del monumento, podemos encontrar placas que nombran a las diferentes víctimas y las circunstancias de su muerte. Un significado macabro y triste para un monumento mediocre envuelto en la corrupción. Tercer lugar, El Caballito. Este monumento se llama en realidad Cabeza de Caballo. Se trata de una escultura de acero de 28 metros de altura y se encuentra en el Paseo de la Reforma desde el año 1992. Fue creada por el ya mencionado y polémico escultor Sebastián. Lo que se pretendía con esta obra era sustituir a El Caballito de Manuel Tolsá, que en algún momento de la historia de la ciudad se encontraba en ese mismo lugar y que actualmente se encuentra frente al Museo Nacional de Arte, a unas cuantas cuadras de ahí. Esta cabeza de caballo es muy interesante, ya que también tiene un fin utilitario. Además de ser una obra de arte, es también un respiradero para el drenaje profundo que corre a 30 metros en el subsuelo en esa zona. A esto se debe que cuando uno camina por ese lugar, en ocasiones puede percibirse un olor fétido en el ambiente. Aunque hay críticos que dicen que la estética y el color de la estructura no choca con la arquitectura de la zona, para muchas personas el caballito es una escultura fea para la vista. Segundo lugar, El Guerrero de Chimali. Es interesante que notemos, comunicativos, que esta es la tercera escultura del artista Sebastián que aparece en nuestra clasificación. Lo que sí debo decirles es que, además de tener obras por todos lados, Sebastián siempre aparece como el autor de los monumentos más feos de cada región. Pero ahora sí hablemos del Guerrero de Chimali. Esta escultura se encuentra en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. Se inauguró el año de 2014 y tuvo un costo de 30 millones de pesos. Se trata de un guerrero prehispánico de 60 metros de altura, ataviado con armamento y pintado de un color rojo que lo hace notar desde cualquier punto del municipio y sus alrededores. Hay habitantes de la zona que declaran sentir miedo ante la presencia de este personaje. Para otros simplemente representa un gasto excesivo en un municipio que se caracteriza por su pobreza. La verdad es que este guerrero de Chimali ha generado también una gran cantidad de memes y ha sido bautizado como el Voltron de Chimalhuacán. ¿Qué les parece a ustedes? Antes de revelarles el primer lugar de esta clasificación de los monumentos más feos del Valle de México, creo que vale la pena hacer algunas honrosas menciones. Las menciones honoríficas son: el monumento al perrito callejero, bautizado como Peluso, el cual se encuentra en la zona centro de la alcaldía de Tlalpan. Homenaje merecido, pero una estatua muy triste. Creo que el dinero hubiera sido más útil si en vez de hacer una estatua hubieran instalado un albergue para estos perritos de la calle, ¿no? Otra mención honorífica se la ha ganado a pulso el monumento a los Beatles en Tlalnepantla. Todo muy bien, muy bonito. Incluso yo soy gran admirador de la música de los Beatles. Pero ¿qué necesidad de construir una obra así en el municipio de Tlalnepantla? ¿Acaso Tlalnepantla y Liverpool son ciudades hermanas? ¿A qué autoridad municipal se le ocurrió semejante obra? No podemos pasar por alto mencionar también el busto a Luis Donaldo Colosio, ex candidato del PRI a la presidencia de la República, asesinado en 1994.
Esta escultura se encuentra en Paseo de la Reforma y la verdad tiene dos cosas en contra. La primera es que realmente está desproporcionada. El rostro de Colosio se nota deforme. Segundo, la sonrisa. Si bien el escultor quiso plasmar la personalidad optimista del político, la expresión deforme, más que optimismo, causa un poco de desconcierto para quienes contemplan esta obra. Finalmente vale la pena una mención honorífica más. Se trata de una escultura que iba a ser, pero que no fue. Se trata de Tlali, la escultura que iba a sustituir a Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma. Recordemos que el gobierno actual de la Ciudad de México trae la idea de eliminar cualquier representación de la conquista española en Mesoamérica. Independientemente de los motivos políticos, esta escultura, que ya se encontraba en proyecto, no representa a las culturas indígenas de nuestro continente. Y aunque también quería hacerle honores a la mujer indígena, sus facciones, atuendos y accesorios no concuerdan con la cultura mexica, olmeca, tolteca o cualquiera otra que haya habitado o habite esta región del continente. El rechazo fue tan contundente que las autoridades han preferido someter esto a una especie de concurso. Veremos la obra final y sabremos si será incluida en nuestra clasificación. Ahora sí, el primer lugar. La cabeza de Juárez. En las encuestas que se han hecho para determinar cuáles son los monumentos más feos del Valle de México, no hay uno solo en que no aparezca esta cosa. Además, en la mayoría de las encuestas siempre figura en el primer lugar. Este monumento se encuentra en la alcaldía de Iztapalapa. Fue inaugurado el 21 de marzo de 1976. El autor es el arquitecto Lorenzo Carrasco. Esta obra intenta representar la gráfica popular de escultores y pintores mexicanos como David Alfaro Siqueiros y sus colegas de generación. Los murales de la base fueron encargados originalmente al mismo David Alfaro Siqueiros, pero su salud le impidió trabajar en ellos. Incluso murió antes de que se inaugurara la obra. Por eso los murales que se aprecian son de la autoría del cuñado de Siqueiros, el muralista Luis Arenal. La zona en donde se encuentra es un barrio popular, lamentablemente famoso por sus niveles de inseguridad. Por esta razón, la obra quedó abandonada durante muchos años. La estructura se llenó de grafitis y la base funcionó como bodega. Hay muchos rumores de que también la base llegó a funcionar como una cárcel clandestina de la ya desaparecida Dirección Federal de Seguridad, un organismo gubernamental macabro creado para torturar y desaparecer a personas que incomodaran o se opusieran al sistema. Desde el año 2000, el monumento y sus alrededores fueron restaurados y en la base se instaló un museo que actualmente tiene pinturas de Siqueiros, Diego Rivera, José Clemente Orozco y Tamayo. También hay una exposición permanente acerca de Benito Juárez. No quiero pasar por alto que también hay una colección de banderas. La estética del monumento ha hecho que la gente coincida en que seguramente es el más feo que se ha construido y no le hace ningunos honores a Benito Juárez, destacado presidente de nuestro país. Y hasta aquí dejo esta clasificación. Les recuerdo que la apreciación del arte es subjetiva y seguramente habrá quienes estén de acuerdo o en desacuerdo con lo que acabamos de mencionar. Pero para hacer el ejercicio completo, me encantaría que ustedes me dijeran en sus comentarios si en su ciudad o en su estado hay algún monumento que ustedes consideren el más feo de la zona. ¿Qué opinan, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.